Buenos días, ¿cómo están? Este no se escucha. Sí. Bueno, vamos a orar y ahí arrancamos. Señor, gracias por esta mañana. Te pedimos que podamos aprender, Señor, a interpretar tu palabra, ya que de las verdades absolutas, Señor, de tu palabra depende nuestra vida. Y, Señor, realmente no hay algo que sea seguro en este mundo. Lo único que es inconmovible, que es inalterable, es tu palabra, Señor. Y queremos aferrarnos a eso, entendiendo también que es la única esperanza, Señor. Es lo único que nos da luz, Señor, en medio de un mundo de oscuridad por el pecado, Señor. Podemos ver claramente todo, Señor, a través de tu palabra, Señor. Queremos pedirte en esta mañana que tú nos des la gracia para poder prestar atención, poder aprender, poder seguir adquiriendo estas herramientas, Señor, en cuanto a la gramática, para tu gloria, Señor, para poder interpretar la Escritura de una forma precisa, correcta, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a comenzar. Le pido a algunos si me ayuda a repartir ahí la hojita de los exámenes de hoy. Comenzar, vi necesario hacer un repasito general de todo lo que vimos hasta ahora y hacer un repaso de esto también que vimos esta clase y la clase anterior. Sé que muchas veces uno dice, bueno, ahora estamos estudiando gramática y esto, como, ¿de qué tiene que ver? ¿Cómo se relaciona? ¿Para qué me sirve? Ahora surgen todas esas preguntas que habían sido contestadas antes de que surjan, al principio, ¿no? Pero lo que quiero hacer en unos minutos es poder reforzar eso, poder darte la motivación correcta para poder tomar esto con toda seriedad, con urgencia, ¿no? Así que vamos a empezar con un repaso general. Esto sería un repaso general. Lo primero que vimos en la primer clase fue un proceso, ¿no? Fue una doctrina. Y se llama, ¿recuerdan? Revelación. Revelación. ¿Qué es la revelación? Bueno, es el proceso en el cual Dios se da a conocer a sí mismo. Dios se da a conocer. El hombre puede conocer a Dios no porque el hombre descubra a Dios, sino porque Dios se da a conocer. Y habíamos visto dos clases de revelación. Una es la revelación general. Ayúdenme, esto es una clase. Y la otra es una revelación especial. Perfecto. Bueno, la revelación general es el proceso donde Dios se da a conocer a sí mismo a través de ¿qué? De la creación. Vimos Salmo capítulo 19, habíamos utilizado ese pasaje que dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. O sea, los cielos, la creación. Y después te va describiendo más cómo es esa revelación general y qué es lo que comunica de Dios. Y lo podés ver en los primeros versículos del Salmo. Pero habíamos visto también que la revelación especial, específicamente, la podemos ver a través de ¿qué? De la Escritura. A través de la Escritura. Claro, Dios habló en forma específica, en forma puntual, a través de su palabra. Esto lo podemos englobar con dos palabras. Y habíamos dicho que revelación es que Dios habló. Muy bien. Dios habló. Dios habló. Esto realmente tiene que llevarnos a la reflexión, ¿no? Dios habló, Dios se quiso comunicar. Ahora,
después de hablar de revelación, hablamos también de otro concepto muy importante. ¿Y cuál es? Inspiración. Inspiración. Ahora, entendemos que revelación es que Dios habló. Ahora, inspiración es la forma en que Dios habló. Es la forma, la manera. La forma en que Dios habló. Esta es la forma en que Dios habló. Eso es inspiración. Cuando vos pensás en inspiración, y para definirlo en forma sencilla, vos tenés que pensar esto. Esta es la forma en que Dios habló. De esto se trata la revelación, de la manera en que Dios habló. Bueno, ahora, habíamos visto una definición también, un poquito más compleja. ¿Qué es inspiración? Bueno, habíamos visto que es la guía sobrenatural que el Espíritu ejerce sobre los autores bíblicos, en el cual sus escritos, y esto es muy importante, sus escritos reciben veracidad divina. O sea, el Espíritu Santo guía a los autores bíblicos para que esos escritos tengan la verdad de Dios, impresa ahí, la verdad de Dios. Ahora, estos escritos van a ser una guía infalible, no hay error acá, porque está la guía del Espíritu Santo, ¿no? Esos escritos a su vez son suficientes, es todo lo que necesitamos para poder vivir, y van a constituir una regla para nuestra fe y nuestra práctica. O sea que de la revelación especial nosotros hacemos la autoridad final de todo lo que hacemos, de toda nuestra vida. Lo que este libro dice es lo que vamos a obedecer. Pero vimos que la inspiración, la forma en que Dios habló, no fue a través de un dictado, no fue en forma mecánica. No es que Dios le dictó, bueno, escribí esto y esa es mi comunicación. Eso sería un solo autor, ¿no? El divino. Pero vimos que en la inspiración encontramos dos autores. ¿Y cómo se llama eso? Dualidad de autor o doble autoría, es lo mismo. Encontramos la dualidad de autor, ¿no? ¿Y qué es esto de dualidad de autor? ¿Quiere decir que una parte la compuso Dios y otra parte la compuso el hombre? ¿A eso se refiere? No, eso sería coautoría. Dos autores tenés acá y yo me encargo de esto y o nos ponemos de acuerdo para ver qué podemos escribir. No, esto es un milagro lo que pasó con inspiración. Esto no es coautoría, no se pusieron de acuerdo, esto es dualidad de autor. La inspiración no es en parte, sino que la inspiración es orgánica, es total. ¿Por qué esto es doble autoría? Porque es orgánico. Vos no podés sacar al autor humano de la Biblia porque no tenés la palabra de Dios, pero no podés sacar al autor divino porque perdés la palabra de Dios también. Trabajan juntos en una forma providencial y soberana. Esta es la inspiración orgánica. Esto es lo que conocemos como doble autoría. Ahora, vemos algunas implicaciones de la doble autoría. Y esto es muy importante. En primer lugar, una de las implicaciones de la doble autoría es que la unidad general de las Escrituras. ¿Por qué hay unidad en las Escrituras? Si son 40 autores los que escriben. Escribieron durante un periodo de más de 1500 años diferentes clases sociales. ¿Por qué hay unidad en las Escrituras? Ahí está. Porque Dios, esto es la mente de Dios. Entonces no puede haber contradicción. No podemos esperar ni encontrar ni una contradicción en la Biblia. Porque hay unidad general en las Escrituras. Pero también hay claridad. Hay claridad. La Biblia es un mensaje claro. ¿Qué es? Revelación. Dios habló de una manera, de una forma, para darse a entender.
para ser claro con el mensaje. Aún el libro, y habíamos mencionado este ejemplo, aún el libro de Apocalipsis, que uno dice, bueno, qué difícil que es Apocalipsis. Bueno, se llama revelación, es quitar el velo. Porque no es un libro misterioso, no es algo que las personas más espirituales y allá que están en un monasterio pueden aprender e interpretar, sino que la Biblia tiene un mensaje claro. Ahora, no solamente hablamos de esto, sino de otro concepto más. ¿Recuerdan? Ese viene después, pero vamos a ir por orden. ¿Variedad de contextos? Ese viene después también. ¿Inerrancia? No, de inerrancia no hablamos. En todos estos meses. No, hablamos de el significado único. Recuerden esto. Hay un único significado, un significado único, es lo mismo. Significado único. ¿Cuántos posibles significados tiene un pasaje? ¿Cuántas interpretaciones hay? Una sola. ¿Qué pasa si hay muchas interpretaciones? No termina significando nada. Si una cosa significa muchas, entonces ¿qué significa en realidad? Nada. Entonces, ¿qué se va a perder? La claridad. Y entonces, ¿Dios podría revelarse si da un mensaje que no es claro? Entonces la revelación queda anulada si el significado no es único. O sea, hay un solo significado. Pero ese significado lo habíamos visto que está en un contexto. Y ahí habíamos visto la naturaleza contextual de las Escrituras. Vamos a poner la palabra contexto, así ahorramos tiempo y espacio. Habíamos visto que la Biblia no es que, bueno, cayó la Biblia en un paracaídas, o estaban haciendo unas excavaciones y de repente se encontraron con la palabra de Dios, con la Biblia. No, así no fue dada la Escritura. La Biblia fue dada en un contexto. Y habíamos visto 3 contextos, ¿no? Y uno es el contexto histórico. Solo le menciono, habíamos mencionado el contexto cultural, pero no dijimos nada de eso. ¿Y el otro? Literario. Me parece que no es que escribo mal porque estaba de este lado del pizarrón. Soy yo el problema, no la oposición. Contexto histórico. ¿El contexto histórico con qué tiene que ver? El contexto histórico, y esto hay que grabárselo porque ya vamos a comenzar con el devocional y hay que aprender esto. El contexto histórico tiene que ver con las circunstancias que rodean al autor, a los escritos y a los destinatarios. ¿Qué circunstancias? Las circunstancias de ese momento. ¿Y cómo se ocasionó ese escrito? Recuerden, el contexto histórico tiene que ver con las circunstancias que ocasionaron que este autor en este momento les escriba esta carta a estos destinatarios específicos. Tiene que ver con hechos puntuales de ese tiempo. Y ahí habíamos visto cómo se estudia el contexto histórico, el autor y todo eso, ¿no? Cómo tenemos que transportarnos a ese tiempo. El objetivo en el contexto histórico es descubrir cuál es el propósito general de ese libro. ¿A qué apunta el autor bíblico? ¿Qué es lo que quiere tocar puntualmente? Pero también habíamos visto el contexto literario. Y el contexto literario es muy sencillo. El contexto literario es cómo funciona el todo más grande con las partes. Vamos a hacerlo un poquito más concreto. Vos tenés el propósito general del libro. Ya sabés cuál es el propósito general del libro. Ahora, ¿cómo funciona ese propósito o cómo se relaciona ese propósito en las diferentes secciones del libro? Vos decís, por ejemplo, ¿cuál es el propósito por el cual se escribió Apocalipsis, ¿no? Un ejemplo.
Y bueno, te das cuenta que por las circunstancias que rodeaban al autor, a los destinatarios, lo que se quiere hacer ahí es alentar a los cristianos que estaban siendo perseguidos y mostrarle que al final de todos, Dios termina siendo el vencedor. Él es el soberano, por sobre todas las cosas. Ahora vos, a la luz de ese propósito, vas a analizar el capítulo 13, el capítulo 11, y vas a ver cómo se relaciona cada parte entre sí. ¿Recuerdan eso? O sea, lo que ustedes tienen que saber, por ejemplo, en Santiago, es cómo Santiago capítulo 3, versículo 1 al 10 o al 12, que habla de la lengua, se va a relacionar con la sección anterior y cómo se va a relacionar con la sección que viene. De esa manera, eso es contexto literario. ¿Hasta ahí estamos? Bueno, después habíamos visto otra cosa más en cuanto a las implicaciones de la doble autoría. ¿Y qué era? Ya lo había mencionado por ahí. Lenguaje humano. Bueno, acá vamos a tener que borrar. Habíamos visto entonces lo que es el lenguaje humano. Claro, porque Dios habló a través de un lenguaje humano. Ahora, pensá en esto. Cuando nosotros llegamos a este punto del lenguaje humano, dijimos, ya que Dios habló, y ya que lo hizo a través de un lenguaje humano, ya que lo hizo en un contexto histórico, vamos a resumir un método. Vamos a ponernos de acuerdo sobre un método en cómo tratar con las Escrituras. ¿Y cuál era ese método? El método era el método literal, histórico y gramatical, ¿no? Este método literal, histórico y gramatical es el único método que hace justicia con la definición que nosotros tenemos de doble autoría. Y es el único consistente con todas las implicaciones de la doble autoría. Todos los otros métodos con los cuales se llega a estudiar la Biblia contradicen lo que es la revelación y contradicen lo que es la inspiración. Pero este método literal, histórico y gramatical hace justicia con todo y va a armonizar con todo. ¿Por qué literal? Porque nosotros tomamos la Biblia como si leyéramos cualquier libro y vemos que hay que darle el significado sencillo, normal a las palabras. ¿Por qué histórico? Porque la Biblia no fue escrita en nuestro tiempo. Tenemos que ir al momento en que se escribió para poder entender esas circunstancias. Hay que entender el contexto. ¿Y por qué gramatical? Porque Dios habló en un lenguaje humano. Y necesitamos conocer, ¿qué cosa? ¿El lenguaje humano? No, el lenguaje humano ya lo conocemos, lo hablamos. De hecho, yo estoy hablando, ustedes me están escuchando y pienso que me entienden lo que digo. Entonces, usamos el lenguaje humano y lo usamos en forma correcta. Pero lo que tenemos que entender, ¿qué es? ¿Cómo funciona el lenguaje humano? Las reglas que van a regir el lenguaje humano. Eso es lo que tenemos que entender si es que nosotros confiamos en el método gramatical. ¿Por qué estamos estudiando gramática? ¿Por qué estudiamos gramática? ¿Y qué pasaría si confundimos las palabras? Entonces, alguien puede no entender nada de gramática y decir, bueno, yo leo la Biblia y Dios me habla. Yo por lo menos me plantearía algunas dudas y tendría que hablar y preguntar, a ver, ¿de qué forma Dios te habla? ¿Cómo es que esto sucede? Porque Dios habló, sí, es verdad que Dios habló, pero Dios habló de una manera, Él inspiró su palabra. Y vemos que la inspiración fue dada de esta forma, orgánicamente. Hay un autor humano, hay un autor divino y hay unidad y vemos también claridad y vemos un significado único y vemos que se dio en un contexto. Pero vemos que se dio con un lenguaje humano. Y ese lenguaje humano está regido por reglas
por reglas gramaticales que necesitamos comprender. Algo que habíamos mencionado era ahí en Mateo capítulo 4, en la tentación del Señor, que le había dicho Cristo, ¿no?, a Satanás. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea, nuestra vida está ligada a lo que es un adjetivo, a lo que es un artículo, un sustantivo, un adverbio, una conjunción, una interjección. Nuestra vida está ligada a eso. ¿Por qué nuestra vida está ligada a eso? Porque el Señor habló y lo afirmó. Y vos decís, pero tan exagerado, a tal punto tenemos que llevar la inspiración a cada coma. Sí, porque ¿te acordás lo que dijo el Señor también? Ni una coma, ni una tilde. O sea, dentro del lenguaje humano que se tenía en ese momento, ni siquiera la expresión más diminuta, nada fue escrito sin inspiración, sin veracidad divina. Entonces nosotros tenemos que conocer todos los tipos de palabras. La primera tarea que había que hacer era aprenderse todos los tipos de palabras, que son 9. Empezamos primero. Qué confusión. No estoy entendiendo el mensaje. Primero sustantivo, ¿no? Adjetivo, artículo. Bueno, sé que la dijeron todas. Bueno, ya ahí tenés los 9 tipos de palabras. Ahí tenemos los 9 tipos de palabras. Y había que aprender, y tuvimos 3 semanas, hace una semana tuvimos 3 semanas para aprender los 9 tipos de palabras. ¿Qué es un sustantivo? El nombre, ¿no? Es un nombre. La definición sencilla, dígame ahora. Después les pregunto la definición más puntual. Adjetivo. Exacto. Artículo. Adverbio. Ahora, a partir de ahora, los voy a empezar a mandar al frente. Así de a uno, porque si no me quedan algunos colgados. Bueno, ya tienen todas las definiciones sencillas. ¿Alguien no se aprendió o no tiene la primera hojita que dimos de las definiciones? Si alguien necesita ayuda para poder aprender esto, o sea, hay que pedir, hay que acercarse y pedirla, porque lo que hoy yo entiendo hasta ahora es que todos saben que de esto depende nuestra vida y nos vamos a esforzar para poder estudiar, para poder aprender. Entonces, hagamos todo el esfuerzo posible para poder avanzar en esto, ¿no? Bueno, empezamos. Habíamos visto hace 2 clases lo que era el sustantivo. ¿Para qué vamos a escribir acá? Lo que era el sustantivo, ¿no? Y dijimos que el sustantivo es una clase de palabra o una categoría gramatical que sirve para nombrar, ¿no? O es el nombre de algo. Pero específicamente sirve para nombrar ¿qué cosa? Seres. ¿Qué son esos seres? Pueden ser animales, pueden ser lugares, o cosas, ¿no? Estos son los nombres de seres, que pueden ser animales, lugares o cosas. Vimos que podemos definir al sustantivo de acuerdo a su naturaleza. ¿Y cómo se caracteriza un sustantivo de acuerdo a su naturaleza? ¿Cuál es la naturaleza del sustantivo? ¿De qué está hecho? Bueno, puede ser algo concreto o puede ser algo abstracto. No solamente vimos la definición de un sustantivo por su naturaleza, sino también ¿por qué? Por su extensión.
por su extensión. ¿Y qué habíamos visto en cuanto a la extensión? Que puede ser un sustantivo común o propio. ¿Qué más habíamos visto en cuanto al sustantivo? ¿Cómo? Los accidentes del sustantivo, ¿no? ¿Qué son los accidentes del sustantivo? ¿Alguien me puede? Johnny, por ejemplo, ¿qué es el accidente del sustantivo? Las modificaciones o las variaciones. Muy bien. Son las variaciones que tiene una palabra, ¿no? Es la forma, cómo va a cambiar de forma esa palabra. Por ejemplo, yo te digo, no sé, perro. ¿Qué es? ¿Qué género es eso? Masculino. ¿Y termina con qué letra? Con la O, ¿no? Con la O, termina con la O, perro. Ahora, vamos a variar esta palabra, va a sufrir un accidente esta palabra. Y te digo perra. Femenino. ¿Y con qué letra termina? ¿Ves cómo varió esa palabra? ¿Cambió de qué? De forma. Eso se llama accidente, ¿no? Esos son los accidentes. ¿Y cuáles son los accidentes que puede sufrir un sustantivo? Género y número. ¿Cuáles son los números del accidente del sustantivo? Esa es mi mamá, no mi papá. Lo ayudó, ¿no? La ayuda idónea, está bien. Está bueno. Zafaron. Justo lo que se sabía lo dijo. Bueno, entonces hasta ahí los sustantivos. Hasta ahí los sustantivos. Pero también vimos los adjetivos. Bueno, vamos a empezar de arriba porque me siento más cómodo. Perdón que tengo un borrador. Esto es muy fácil, esta parte, los adjetivos. Bueno, no miren la hojita, ustedes retengan en memoria. Adjetivos. Esto es lo último que vimos. Adjetivos. ¿Qué es un adjetivo? Lo que modifica, ¿no? Bueno, ya sabíamos esa definición sencilla. ¿De qué forma lo modifica? Lo califica y lo determina. Ahí nomás. Bueno, de esa forma modifica ¿a quién el adjetivo? Eso no me dijeron. Modifica al sustantivo, calificándolo y determinándolo, ¿no? Tenemos dos clases de adjetivos. El primero es calificativo. ¿Qué es lo que hace el adjetivo calificativo? ¿De qué forma lo marca? ¿Sabes cuál es la respuesta ahí? Muy sencillo. Muestra la cualidad. Una característica del sustantivo. Y Susana, un ejemplo de un adjetivo calificativo. Un ejemplo cualquiera, no tiene que ser bíblico. Perro lindo. Perro es el ser, ¿no? ¿Y el adjetivo cuál sería? Lindo. Lindo. Me está dando una cualidad. Me está dando algo, una característica de ese ser. Lo está calificando. ¿Cuál es el otro adjetivo, Mabel? Tenemos el calificativo y después el adjetivo. Determinativo. Perfecto, muy bien, Mabel. Determinativo. Pablito Juárez, ¿qué hace el adjetivo determinativo? Termina
determina. ¿De qué forma lo determina? Es concreto, como que va. La ayuda idónea, Todas las ayudas idóneas, Poli está solo. Entonces, lo que hace el adjetivo determinativo va a delimitar la idea del sustantivo. ¿Cuál es el objetivo del determinativo? Hacerlo más estrecho en la mente. Que vos no te quedes con una idea amplia del sustantivo, sino que puedas reconocer lo específico a lo que está apuntando ese adjetivo. Ahora, a ver a quién le pregunto. Rebeca, ¿cuál es decime un adjetivo determinativo? Uno nada más. No que me pongas un ejemplo, sino que dijimos que hay 4. ¿No? ¿Cómo? Sí, ¿cuáles son? Ahora te voy a tener que poner un 1 ahora. ¿Tenías un? No. Demostrativo, ¿no? Nos hicimos agua ahí, ¿viste? Bueno, entonces, el primer adjetivo determinativo que habíamos visto era el demostrativo. Demostrativo, perfecto. Demostrativo. ¿Qué hace el adjetivo demostrativo? ¿Qué hace? Determina lejanía, cercanía. Por ejemplo, digo, esa silla. ¿Dónde está el ser ahí, el nombre? ¿Cuál sería el nombre cuando yo digo esa silla? Silla. ¿Y cuál es el adjetivo? ¿Y qué hace esa? Lo demuestra, ¿no? Lo demuestra. Puede marcar lejanía, cercanía, pero te está demostrando. Aquel auto gris. ¿Cuáles son los adjetivos ahí? ¿Qué clases de adjetivos son? Por ejemplo, Nadia, aquel auto gris. ¿Cuáles son las clases de adjetivos que utilicé ahí? ¿Sí? Y gris. ¿Qué es gris? Adjetivo, sí. ¿Pero qué clase? Perfecto. Perfecto. Y aquel sería un demostrativo. Ahora, tenemos otro adjetivo más. Y es posesivo. Perfecto. El adjetivo posesivo. ¿Qué marca este adjetivo? Es muy fácil, ¿no? Yo podría decir, aquel auto mío. Estoy utilizando 2 adjetivos determinativos ahí. Uno es demostrativo y otro es posesivo. Aquel auto mío. Tu auto, en realidad es el auto de mi papá. Tu auto. Eso no es un pronombre, sino un adjetivo. Ahora, un detalle. Cuando llegamos a los determinativos, se pueden confundir ¿con qué? Con el pronombre, ¿no? ¿Y cómo, Patricia, cómo sabemos la diferencia cuando es un pronombre y cuando es un adjetivo? Porque el pronombre está con un verbo. No. Yo tomé. No sería esa la definición. No está mal lo que está diciendo, pero la diferencia entre un adjetivo determinativo y un pronombre. ¿Cómo hacemos para diferenciarlos? Cuando no está el sujeto, Está al lado del sujeto el demostrativo. Sujeto todavía no hablamos de lo que es sujeto, porque no. Ahí está. Está al lado del sustantivo. La regla que tenemos para darnos cuenta es cuando no es un adjetivo, cuando no está determinando ni modificando un sustantivo. O sea, si vos decís mi auto, no es lo mismo que decís que digas, perdón. Por ejemplo, utilizándolo como un pronombre a mí, ¿no? Me trajeron agua a mí, ¿no? Ahí yo no estoy utilizando un adjetivo, me estoy refiriendo a un ser, a una persona. Entonces, eso sería un pronombre, porque el mí ahí, ¿a quién está modificando? A nadie. Se está utilizando como un reemplazo de un nombre. ¿Se comprende hasta ahí?
Igual esto ya lo explicamos, estamos repasando nomás. Habría que escuchar el audio de vuelta. Entonces, después teníamos otra clase de adjetivo. Numeral. Por ejemplo, el primer día de la semana ¿qué es? El ser, ¿no? El nombre. ¿Y cuál es el adjetivo ahí? ¿Cómo? No marca la calidad. Está determinando. Está estrechando la idea. Yo digo el primer día, ya estoy hablando está determinando a la semana. ¿Cuál va a ser ese? El primero. El domingo es el primer día de la semana. Vamos a hacerlo más sencillo. Domingo, primer día de la semana. Domingo es el ser. No estoy hablando si domingo es lindo o feo, alto o bajo. No, estoy diciendo, especificando. Estoy estrechando la idea para que sepan, ¿no? Y después habíamos visto indefinido. Este lo va a especificar, pero de una forma vaga. Habíamos visto algunos ejemplos en la Biblia, ¿no? No va a decir específicamente qué, sino que te lo determina, pero de una forma vaga, para no poner la atención sobre eso, sino que seguramente que el autor tiene la intención de decirte otra cosa. Entonces, los calificativos muestran la cualidad del ser. Los determinativos te van a estrechar la idea del ser, y hay 4: demostrativo, posesivo, numeral e indefinido. Accidentes del adjetivo: género y número. ¿Y qué hay entre los accidentes del... Escuchen bien, escuchen bien esto. Utilizamos una palabra rara la clase pasada. ¿Qué hay entre los accidentes del sustantivo y los accidentes del adjetivo al cual ese adjetivo modifica? ¿Qué hay entre esas dos cosas? Perfecto. Concordancia gramatical. Tienen que coincidir en género y en número. El adjetivo tiene que coincidir en género y número. ¿En relación a qué? Al sustantivo al cual está modificando o determinando. Tiene que coincidir. Yo no puedo decir... pusimos nombre de, no sé, cualquier animal, podemos poner, para no hablar de persona, gato lindos. Es imposible decir eso, está mal, no hay concordancia ahí. Porque estoy diciendo gato en singular y estoy diciendo lindos en plural. O sea, ese lindo no está modificando a gato, porque ahí no hay concordancia gramatical. O sea, tiene que haber una concordancia, una coincidencia. Recuerden eso es clave, porque eso nos va a ayudar a muchas veces saber bien a qué adjetivo está modificando lo que aparezca ahí, ¿no? Bueno, listo, hasta ahí el repaso. Ahora sí entienden por qué tenemos que estudiar gramática. No, quizá voy a decir, no, pero a mí no me gusta la gramática. Y bueno, a mí tampoco me gustaba. Y ahora me gusta, pero no es que lo empecé a hacer porque me gustaba. Empecé a estudiar esto porque entendí que de esto dependía mi vida. Yo, si quiero conocer a Dios, tengo que estudiar la Biblia. Y estudiar la Biblia requiere que yo sepa cómo funciona el lenguaje. Lo que vamos a ver ahora es el artículo. El artículo. Bueno, a ver, voy a abrir acá. Nos quedan 10 minutos. Nos consumió el repaso. Bueno, el artículo, ¿qué tienen de artículo como definición? ¿Cómo? No, el artículo, eso sería la gramática, la definición de gramática.
determina el nombre del artículo. Lo va a determinar. Exacto. Bueno, el artículo es la palabra o categoría gramatical. Es una categoría gramatical variable. Escriban porque no hay hojita hoy. ¡Epa! ¿Cómo los engancho ahí, El artículo es la palabra o categoría gramatical variable que determina, anuncia o expresa el género y el número del sustantivo. Es larga la definición, pero es más sencilla de lo que vos pensás. O sea, lo que hace es determinar o anunciar el género y el número del sustantivo. Un artículo por sí solo no sirve para nada. Yo puedo poner acá, puedo poner piano acá, escribir piano. No te comunica mucho, pero vos te imaginás un piano, ¿no? Si yo te escribo la palabra piano. Si yo te escribo la palabra, y eso es un sustantivo, si yo te escribo la palabra, por ejemplo, correr, no te estoy diciendo nada en sí, pero vos te imaginás a alguien corriendo, al menos. Pero si yo te escribo la palabra él acá, ¿qué te imaginas? La verdad es que nada, o sea, te podés imaginar, pero ¿él qué? No tiene, relación. Esta palabra no funciona por sí sola, necesita y existe para eso, ¿no? Para determinar o para expresar cuál es el género y el número del sustantivo al cual está modificando. Vendría a ser algo así como un adjetivo, porque modifica al nombre. ¿Recuerdan que el adjetivo modifica el nombre? Bueno, el artículo también modifica el nombre, no funciona por sí solo. Entonces, algunos ejemplos. Ahí en Génesis capítulo 1, yo se los leo. Fíjense cómo hay dos artículos ahí. Dice, creó Dios los cielos y la tierra. ¿Cuáles son los artículos? Los y la. Los está en qué género? Masculino. ¿Qué número? Plural. ¿Y la en qué está? Singular. Ahí tenés. Ahora, hay algunas clases de artículos. En primer lugar, artículos determinantes. Los artículos determinantes. ¿Cuáles son? Son poquitos. El, la, los, ¿qué más? Y las. Listo. ¿Te aprendiste esto y ya te sabes todos los artículos determinantes? ¿En cuánto lo aprendes? A ver. Nadia, ¿cuáles son los artículos determinantes? Ni mirás, pero ¿escuchaste? No, ya tenés ahí 3, o sea, ya te sacaste un 750. ¿Ves que ni siquiera miró y ya se lo aprendió? Esto es muy sencillo, entonces, el, la, los, las. Esos son los artículos determinantes. ¿Qué hacen los artículos determinantes? ¿Cuál es la función que tienen? Bueno, son los que determinan claramente al sustantivo, especifican al sustantivo. Y a ese sustantivo que por el contexto se considera que es conocido. Se habla de un artículo determinante cuando en el contexto vos ves que los destinatarios o el lector o el público, las personas, se sabe de qué se está hablando, saben de qué están hablando. Vamos a ver un ejemplo ahí. En Génesis 3:12 dice, y el hombre respondió. ¿El sustantivo cuál es ahí? Hombre. ¿Y el artículo cuál es? Él. El hombre respondió. Vos decís, ¿qué hombre? ¿Qué hombre respondió? Él.
Y vos decís, él, ¿cuál él? Bueno, si vos lees el contexto vas a saber cuál es ese hombre, ¿no? El hombre es Adán, ¿no? Adán respondió. ¿Y cómo sabes esa información si en esa oración no aparece? Porque ya sabes el contexto. Entonces vos decís, el hombre respondió. Te está definiendo qué hombre, te está especificando qué hombre. Otro ejemplo, ahí en 1 Timoteo 4:12 dice, sino sé ejemplo de los creyentes. De los creyentes. ¿Cuáles creyentes? ¿Cuáles creyentes? ¿Cuáles son esos los creyentes? Los creyentes de ese lugar. De ese lugar. ¿Y dónde estaban? Dije 1 Timoteo. Pablo le escribe a Timoteo, y Timoteo ¿dónde se encontraba? En Éfeso, ¿no? Entonces son los creyentes de Éfeso. O sea, Timoteo tenía que ser ejemplo ¿a quiénes? A los creyentes de Éfeso. Es muy específico esto, muy puntual. Si no sé ejemplo de los creyentes, está determinado, está siendo puntual con quienes tienen que ser ejemplo. Ahí en Mateo 26:30 dice, y cuando hubieron cantado el himno. ¿Qué himno? ¿En el contexto de la carta nos deja ver qué himno? No nos deja ver qué himno. Pero entonces, ¿por qué dice qué himno? Porque recuerdan que esta carta es para nosotros, pero no fue dirigida hacia nosotros. Fue dirigida hacia destinatarios que entendían de lo que se estaba hablando. Entonces, lo que leyeron Mateo, cuando dijeron, y cuando hubieron cantado el himno, sí, el himno, sí, ya sabemos de qué himno es. Claro, ellos lo entendían perfectamente. ¿Por qué? Porque es un himno determinado. Hay algo específico de lo que se está hablando. Entonces, es el himno. El que siempre cantaban en la Pascua. Por ejemplo, en 1 Corintios 15:12 dice, pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos. O sea, acá había un problema, ¿no? Algunas personas estaban diciendo que Cristo realmente no resucitó en forma física, sino que era más que nada, tenía que ver con algo espiritual. Pero específicamente, los lectores leían esto, decían, de los muertos. O sea, no fue una resurrección espiritual, Él resucitó de los muertos. Y así podemos seguir. Por ejemplo, acompáñenme a Lucas capítulo 1. Capítulo 1, versículo 80. Tiene 80 versículos, tremendo. Lucas 1:80 dice, ¿cuáles son las dos veces que aparece el artículo ahí? Él, ¿no? ¿Y a qué modifica él? Al niño. Y después aparece el día, ¿no? O sea, tenemos dos artículos definidos. ¿Y el niño? ¿Qué niño? Jesús. ¿Pero dónde dice Jesús ahí? No lo dice. Pero se sabe que se está hablando de eso porque el contexto te lo deja ver también. Y es muy sencillo poder verlo de esa manera. Ahora, esos son los artículos determinantes, pero también tenemos artículos indeterminantes. Indeterminantes. Son los que determinan vagamente a los sustantivos. Uno lo hace, el determinante lo hace específicamente y este lo hace vagamente. Ejemplos ahí en 1 Samuel 30:11 dice, y hallaron en el campo a un hombre egipcio. Dice el hombre egipcio, como que se sabe de quién es. ¿Quién es? No, dice un hombre. Cuando vos te encontrás con un artículo indeterminante, no te está especificando, vos no tenés que prestarle tanta atención, o sea, sí le tenés que prestar atención, pero no lo tenés que poner por sobre otras cosas que el autor te está diciendo, porque te lo está determinando vagamente. Habría que hacer un análisis de lo que era ese hombre egipcio y gastar horas explicando acerca de ese hombre egipcio que hallaron en un campo. No, porque te dice un nombre.
Podría ser cualquiera. Te lo está determinando en una forma vaga. No te está especificando sobre el asunto. Por ejemplo, cuando ahí Lucas le va a escribir a Teófilo en Lucas, ¿no? En el Evangelio, y le va a empezar a hablar acerca de Zacarías, le va a decir, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote Zacarías. Mirá cómo lo determina, en una forma vaga. Claro, ¿por qué no utiliza el artículo definido acá? Porque Teófilo no sabía cómo funcionaba todo esto. Él no era un judío, él no era un conocido. Sí, cuando en ese tiempo yo sé que el sumo sacerdote era Zacarías. No sabía eso. Entonces dice un hombre que se llamaba Zacarías. Pero debe ser que la intención original del autor no está en hacer toda una predicación, una serie de enseñanza de lo que es Zacarías. Pablito. ¿Puedo hacer una pregunta? Porque a mí, por ejemplo, ese ejemplo con otro me llevó un poco de confusión. Entiendo que tiene que estar definido, pero, por ejemplo, un nombre quizá no se puede confundir también con uno de un numeral, un adjetivo numeral. Perfecta la pregunta, muy buena pregunta. Eso es una de las cosas que yo anoté acá para tener cuidado, para poder diferenciarlo. Ahora les voy a explicar cómo hacen ustedes para diferenciarlo. Pero, por ejemplo, ¿vieron cuando ahí dice que la tierra, no había llovido en la tierra, sino que subía de la tierra un vapor? ¿Vieron que dice así en Génesis? Subía un vapor, no dice el vapor ni... Moisés, ¿qué está queriendo hacer? Que hagamos un análisis científico de cómo era regada la tierra. ¿Le interesa a Moisés eso? No le interesa para nada. Por eso te dice un vapor. No presten atención. La tierra se regaba así, era un vapor. No te dice cómo los agentes que producían ese vapor operaban entre sí para... No te dice nada de eso. Simplemente te dice un vapor. Y ahora vamos a ver una incidencia que tiene esto. Ya llegó la hora, hermano. Ya en 5 minutos más y ya terminamos. ¿Cuál es la incidencia que tiene esto? ¿De qué me sirve saber o qué tan importante puede ser diferenciar un artículo determinado o indeterminado? Fíjate en Juan 14:6. Se lo saben de memoria, ¿no? Mas Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Dice... Yo soy, ¿qué cosa? ¿Un camino? Un camino. Si dijera un camino, ¿qué podría pasar acá? Podría haber varios, o podría ser uno de tantos. Es vaga la definición. Si dijera una vida, bueno, hay varias vidas. Bueno, Jesús es esta, pero hay muchas. Pero se determina esto. Y fíjate la incidencia que tiene esto. Al especificar que Él es el camino, Él es la vida, ¿qué hace? Hace de esto algo exclusivo. No hay otro, no hay más. Qué dramático que es esto a la hora de la salvación. Cuando nosotros vamos a confiar en Cristo, no confiamos como a algo que es una posibilidad entre tantas. Lo importante es llegar a Dios y Jesucristo es un camino, Mahoma puede ser otro, Buda puede ser otro, lo importante es Dios. No, Él es exclusivo, porque hay un artículo determinado ahí. Ahora, vamos a diferenciarlos de lo que sería un adjetivo. Lo primero que te tengo que decir es lo siguiente. Cuando vos lo podés determinar, vos podés diferenciar un adjetivo indeterminado, ¿no? O indefinido, como lo habíamos dicho, o numeral, por el contexto y por cómo apela al ser al que está modificando. Mira, te voy a mostrar un ejemplo bien clarito. Anda a Efesios, capítulo 4. Dice, versículo 3, solícitos en guardar la unidad. ¿Cuál unidad? La unidad, la que ya se sabe, ¿no? Hay una unidad definida ahí, es la unidad, ¿no? Sí, artículo, ¿cómo es? Singular, pero ¿qué? ¿Qué clase de artículo es? Determinante, es la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Y después dice, un cuerpo. ¿Qué es esto?
Un artículo indefinido, ¿no? Un cuerpo, cualquier cuerpo podría ser. Se define vagamente. Sigamos con ese pensamiento. Un espíritu, cualquier espíritu, total, se define vagamente. Hay que guardar la unidad en algún cuerpo, en algún espíritu. Fíjate cómo dice. Un cuerpo, un espíritu, como fuiste también llamados, en una misma esperanza, podría ser cualquier esperanza. Después el versículo 5 dice, un Señor, cualquier Señor, una fe, un bautismo, un Dios, cualquier Dios y Padre. Ahí no sería un artículo, ¿no? Porque, ¿cuántos dioses hay? Uno solo. ¿Y qué me estás diciendo? Yo te dije, ¿cuántos dioses hay? Y vos me estás dando una definición, me decís uno. ¿Qué me estás dando ahí? Me estás dando un adjetivo numeral. Porque a lo que te estás refiriendo ahí es a una unidad, a una cualidad del ser. Perdón, a una cualidad no, a una determinación del ser. Y lo estás determinando en forma numeral. Esto es un adjetivo. Cuando dice un Señor, un cuerpo, un bautismo, una fe, esos son adjetivos, no son artículos indeterminados. Son adjetivos. Porque no puede ser que haya muchos espíritus. ¿Te das cuenta? Ese uno es un adjetivo numeral. Ese uno es un adjetivo numeral. Esa es la diferencia que hay. Te vas a dar cuenta cuando no te vas a confundir. Cuando vos veas uno, lo vas a poder diferenciar de lo que es un adjetivo numeral y lo que es un artículo indefinido. Y la mayoría de las veces, te digo para que no te asustes, la mayoría de las veces va a ser un adjetivo. La mayoría de las veces. Yo busqué en la concordancia un montón quería buscar ejemplos de lo que es un artículo indefinido y no podía encontrar porque la mayoría eran adjetivos. Eran adjetivos. Y para darte más confianza de que no es cualquier Dios del que se está hablando acá, sino que es un adjetivo, te voy a decir algo. En el texto original la palabra es un adjetivo. Es un adjetivo y no hay duda de eso. Ya sale como adjetivo, no como artículo. Entonces, bueno, nos falta terminar lo que sería el artículo neutro, lo que sería el artículo funcionando como sustantivador universal, y eso lo vamos a terminar la próxima semana. Vamos a orar. Nos repasamos hoy. Señor, gracias por esta mañana. Te pido que la bendiga, Señor, y que puedas traer convicción a nuestra vida de por qué hacemos lo que hacemos, Señor, con la gramática, que podamos entender que de esto depende nuestra vida, Señor. Estas cosas, Señor, te las queremos pedir en el nombre de Cristo Jesús. Amén.